¿Cómo le va? Ya revisamos los indicadores del día de hoy. Esos números y las historias que se esconden detrás de ellos están aquí en nuestro impacto económico. Acompáñenos. Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció plan de recuperación para el sector petrolero de su país. Austeridad, una palabra de moda para justificar paquetes neoliberales, fundamentalmente en América Latina. Efectos, alcance, hoy lo vemos en el tiempo de análisis en nuestra arista económica. La guerra comercial entre Estados Unidos y China se mantiene vigente. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció otra posible tanda de aranceles. De ello, también hoy le contamos. Iniciamos en México. El presidente electo del país, Andrés Manuel López Obrador, prepara un plan de reactivación de la industria petrolera del país. Las medidas buscan contener los efectos negativos de la reforma energética que fue aprobada por el gobernante saliente Enrique Peña Nieto. Disminuyó, recordemos, la participación de Pemex y causó el desplome productivo y también el nivel de reservas. Es esta la propuesta que trae AMLO, ya la revisamos. El mandatario electo de México informó que próximamente sostendrá reuniones con empresas petroleras, principalmente nacionales, con el objetivo de lanzar licitaciones para perforar pozos petroleros y construir nuevas refinerías como parte del rescate de la industria de hidrocarburos. AMLO consideró necesario levantar la producción en poco tiempo, ya que la explotación petrolera retrocedió y ahora se extraen 1.850.000 barriles al día, el mismo nivel de hace 40 años, mientras que las refinerías operan solamente a 40% de su capacidad. El presidente mexicano, que iniciará su mandato en diciembre próximo, indicó que el programa emergente de rescate a la industria petrolera tendrá un presupuesto adicional de 75.000 millones de pesos. Durante la campaña electoral, anunció que en los primeros 3 años de su gobierno reduciría a la mitad las importaciones de gasolina, que hasta finales de 2017 alcanzaban el 80% de la demanda interna del país. Igualmente, el nuevo gobierno mexicano tiene el desafío de fortalecer el nivel de reservas de petróleo crudo, el cual se redujo en 38,8% durante la actual administración del PRI. Así están las cosas en México. Seguimos revisando más información que nos lleva un poco más al sur. Vamos a ver las ventas al exterior de Bolivia. Crecieron durante los primeros 7 meses del presente 2018, datos que presentamos y que dan muestra de la dinámica positiva que ha experimentado el Estado plurinacional de Bolivia en materia de exportación. Todo ello gracias a la administración del presidente Evo Morales. Son datos proporcionados por el Instituto Nacional de Comercio Exterior. Indican que las exportaciones de Bolivia aumentaron 17% de enero a julio de este año, en contraste con el mismo periodo de 2017. Esto significó un ingreso a las arcas bolivianas por 5.349 millones de dólares. El informe del organismo privado destacó que los principales destinos de las exportaciones bolivianas fueron Brasil con 18%, Argentina 17% y Corea del Sur con 7%. Por otra parte, el valor de las importaciones aumentó 6% hasta julio y hay que decir que llegó hasta los 5.471 millones de dólares, siendo China, Brasil y Argentina los principales países proveedores de Bolivia. Nos vamos entonces a la Argentina, otro contraste que encontramos dentro de la región
suramericana. Decisiones en el plano económico que ha tomado el gobierno de Cambiemos en Argentina y que le están pasando factura política directamente al presidente Mauricio Macri. Estos son los números de una encuesta difundidos por la consultora Analogías. Aquí lo traemos. 59% de los argentinos desaprueba el gobierno de Mauricio Macri, así como la forma de gestionar la crisis que vive ese país, mientras que 54.9% tiene una imagen negativa del presidente. Los resultados de esa encuesta telefónica fue efectuada del 1 al 3 de septiembre y estuvieron respondiendo 2.766 personas. El 30.8% aprueba el gobierno y un 10.2% tiene dudas. Las problemáticas que más preocuparon a los consultados fueron la agenda económica con 54.9%, la corrupción 23.6%. Al ser preguntados sobre el pacto con el Fondo Monetario Internacional, 51.9% considera que la economía crecerá solo si se anulan dichas negociaciones, mientras que el 27.2% dijo que no debería romper el préstamo. Asimismo, hay que decir, hay otros datos. 55.8% de los argentinos consideró que la situación económica será peor dentro de un año. Así concluye este informe dado a conocer en las últimas horas. Nos vamos a Venezuela. Les informamos que las principales autoridades económicas del país anuncian nuevas decisiones. Lo traemos a través del portal digital del Banco Central de Venezuela. Dice así: nuevo convenio cambiario establece libre convertibilidad de la moneda. Así se ha hecho saber un anuncio que fue realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Establece un nuevo esquema de trabajo en materia cambiaria. Esto busca estimular el desempeño de las actividades de sectores productivos estratégicos como lo son la agroindustria, el turismo, las exportaciones no tradicionales. Las nuevas reglas establecen, escuche bien, la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional y la centralización por parte del Banco Central de la compra y venta de divisas y moneda extranjera generadas por empresas del Estado. También se prevé que el sector privado exportador conserve 80% de las divisas generadas y venda el restante 20% al Banco Central de Venezuela. Además, a través de las casas de cambio se permitirán operaciones de menudeo en todo el sistema de la banca pública y privada del país. De igual manera, las empresas tendrán un mecanismo de financiamiento adicional, ya que podrán negociar en bolívares soberanos títulos, valores emitidos en dólares. Importante precisar que las autoridades detallan que desde el pasado 22 de agosto se han transado más de 4.3 millones de dólares, todo ello a través del nuevo sistema del mercado cambiario. Momento de avanzar con más. Revisamos qué sucede entre Ecuador y Japón, países que amplían sus lazos comerciales. Y es que el presidente de la nación suramericana, Lenín Moreno, se reunió con miembros de la Federación de Negocios y Empresarios de Japón después de una visita oficial que se efectúa en la nación asiática. Entre los convenios suscritos se encuentran, y es importante decir, la firma de un contrato de inversión entre la empresa nipona Toyota Tsusho y también la compañía ecuatoriana Equalifood. Hay que decir que se está hablando de 10 millones de dólares para el sector industrial. Durante este encuentro con miembros de la Federación de Negocios de Japón y también empresarios, ahí el jefe de Estado ecuatoriano presentó un portafolio que está previsto para proyectos de inversión por un valor de 32.000 millones de dólares. El gobierno de Ecuador confía en que en el mediano plazo se pueda suscribir con Japón un acuerdo de complementación económica. Asimismo, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón se resalta la importancia de las reuniones, ya que abordaron asuntos diplomáticos y también relacionados con políticas económicas junto al gobierno de Quito. Así la información que hemos revisado hasta este momento. Es la primera pausa la que tenemos que hacer en este instante, pero al regreso estaremos abordando un tema de análisis. Lo traemos en nuestra arista económica y desde allí estaremos revisando ese término del que tanto se habla en la región latinoamericana, austeridad. Veremos los pros y también los contras. Acompáñanos.
Abrimos el tiempo de análisis. Al día de hoy el discurso de la austeridad se ha convertido en todo un estribillo, con líderes políticos compitiendo entre sí para asustar a los pueblos con la idea de que la economía va a colapsar bajo la carga de la deuda pública. Venden así la austeridad como un mal necesario, como una medicina amarga, cuando en realidad es un tratamiento que pretende curar la enfermedad matando precisamente al paciente. De esto tenemos que hablar mucho más, porque al día de hoy se dice austeridad y hay que decir precisamente que es un detonante de la violencia, de la desigualdad. Vamos a verlo y lo vamos a hacer a través de datos que están amparados por CEPAL. Según el Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2018, publicado por la CEPAL, en la mayoría de los países de la región el nivel de recursos se encuentra por debajo de su potencial, no solo por deficiencias en el diseño y la administración de los tributos, sino también por la elevada evasión impositiva, que alcanzó a unos 340.000 millones de dólares en 2015, solamente para el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, es decir, un 6,7% del Producto Interno Bruto regional de ese año, y por la existencia de cuantiosos gastos tributarios. Agrega que el impuesto a la renta personal continúa siendo el talón de Aquiles de los sistemas tributarios, con una recaudación regional promedio de 1,8% del Producto Interno Bruto en 2015, comparada con el 8,4% del Producto Interno Bruto para los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Todo ello conduce a otro gran déficit a nivel regional: la escasa capacidad redistributiva de la tributación, con estructuras tributarias dominadas por impuestos indirectos regresivos, en una región como América Latina que continúa siendo la más desigual del planeta, a pesar de los avances logrados en esta materia durante la década pasada, según estimaciones de Alicia Bárcena en el prólogo del documento. Y hay expertos que señalan que en América Latina la prioridad en la distribución del gasto público no estriba en la búsqueda de satisfacer las necesidades de los ciudadanos o en garantizar un sistema que sea integral de derechos sociales o económicos, sino que la prioridad descansa en hacer sostenible el pago de la deuda pública y mantener el funcionamiento del sistema que traslada riqueza del Estado al sector financiero. Según datos de CEPAL, seguimos citando, durante 2017, pues, ¿qué sucedió? El pago de intereses de América Latina alcanzó 2,3% del Producto Interno Bruto. Importante decir que es un 0,2 puntos porcentuales del PIB más que en el año 2016. Brasil sigue siendo el país de la región cuya deuda tiene un costo mayor, con 5,7% del PIB, seguido de la Argentina, Colombia, Costa Rica, Honduras y la República Dominicana, con niveles superiores o iguales al 3% del PIB. Esto sin hablar de lo que está sucediendo al día de hoy en Argentina. Recordemos, son datos de 2017. Para CEPAL también está claro que en América Latina y el Caribe persisten privilegios tributarios que se concretan en exenciones, evasión y bajo impuesto a la renta. Veamos detalles. En la región, la carga tributaria promedio es la mitad del promedio de 15 países de la Unión Europea, y esta diferencia se concentra en el impuesto a la renta personal. De acuerdo con información aportada por la CEPAL, la tasa de evasión media del IVA se sitúa en el 27,8%, con diferencias entre los países. Por un lado se encuentra Uruguay con la tasa de evasión más baja de la región. Luego hay un grupo de países que exhiben tasas cercanas o superiores al 20%, pero inferiores al 30%, varios de América del Sur y México. Y por último, hay otro grupo cuyos valores superan el 30%, los de Centroamérica, Ecuador y Paraguay. Las estimaciones de la evasión al impuesto sobre la renta son mucho más elevadas. El promedio de la región alcanza casi el 50%. Para hacerlo más exacto, es de 47,5%. En un extremo están Costa Rica, Ecuador, Guatemala y República Dominicana, con tasas cercanas al 65%. Y en el otro lado está Brasil, Chile y México, con valores significativamente menores, entre el 28 y el 31%.
Y es que durante años autores y políticos han venido afirmando que los incentivos tributarios inducen una entrada de capitales a los países en forma de inversión extranjera, capitales que también se usan para la inversión social. Pero desde CELAC, el economista ecuatoriano Nicolás Oliva advierte que varios estudios documentan el fracaso de esos incentivos. Veamos por qué. Oliva explica que se debe a que los defensores de los incentivos los justifican desde la teoría neoclásica del costo del capital, según la cual las empresas acumulan capital hasta el punto en que el rendimiento del mismo es mayor a su costo. Por ende, políticas a favor de reducir su costo siempre serán beneficiosas, según la economía neoclásica. Sin embargo, esta teoría no coincide con la realidad latinoamericana, afirma el experto. Dice que en realidad la estabilidad macroeconómica, una mano de obra calificada o buena infraestructura son factores determinantes a la hora de definir dónde invertir. Un estudio realizado para el Banco Interamericano de Desarrollo demuestra que lo señalado por Oliva es cierto. Según encuestas realizadas a empresarios de la región, los propios empresarios afirman que los mayores obstáculos para el desarrollo de las empresas están en la inestabilidad política, las prácticas anticompetitivas, el poco acceso a crédito y la corrupción. Al respecto, Oliva de CELAC advierte que parece haber dos tipos de empresarios. Por un lado, los pequeños y medianos que buscan mejores condiciones de mercado para invertir. Y por otro lado, los grandes grupos que al tener una tasa de ganancia garantizada, hacen ejercicios de lobby para ampliarla al máximo posible y conservar los hilos de poder en base a favores políticos, entre los que se cuentan los tributarios. Evidentemente, las transnacionales petroleras, mineras y agroindustriales están situadas en este segundo grupo de empresas y reciben beneficiosas políticas específicas consensuadas con los gobiernos más neoliberales de la región. En Colombia, las reformas neoliberales implantadas en el país han propiciado la explotación laboral, la opresión fiscal y el despojo de territorio, bienes comunes y de conquistas sociales. Con la llegada de Iván Duque parece que el camino continúa. Él apela al equilibrio fiscal únicamente por la vía del recorte de los derechos sociales, sin corregir el enorme derroche de recursos a favor de unos pocos. El caso mexicano. Enrique Peña Nieto emprendió reformas amparadas bajo el paraguas neoliberal, agrediendo de manera directa a las clases populares, manteniendo las políticas macroeconómicas dictadas por las instituciones financieras internacionales y por Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza. La crisis fiscal que tiene como fuente el pago de la deuda pública insostenible de Puerto Rico, una nación sometida por Estados Unidos, ha ocasionado impagos a entidades estatales como la policía. El país mantiene una merma constante de los recursos destinados para la salud, educación, energéticos, protección social, entre otros derechos tan necesarios para una sociedad que ha tenido que afrontar las exigencias impuestas, en su mayoría por un Estados Unidos que le adjudica el papel de verdugo, al intentar exprimirle fondos al gobierno puertorriqueño, cuando no los tiene, y sin preocuparse por los 3,4 millones de isleños que resultarían afectados. Tiempo de nueva pausa en Impacto Económico. Al regreso revisamos esa guerra comercial que mantiene Estados Unidos contra China. ¿Qué se ha dicho en las últimas horas? Ya le contamos. La guerra comercial entre Estados Unidos y China se mantiene. El presidente estadounidense Donald Trump anunció otra tanda de aranceles contra el gigante asiático. Le contamos, Trump dijo que tiene preparados aranceles para aplicar sobre bienes chinos por un valor nada más y nada menos de 267.000 millones de dólares, mientras se espera su decisión sobre gravámenes a importaciones del país asiático valoradas en 200.000 millones de dólares. Es decir, si se llegaran a imponer todos esos aranceles, cubrirían con creces el valor total de los bienes chinos importados por Estados Unidos, según datos oficiales del gobierno estadounidense. El inquilino de la Casa Blanca señaló que China
se está llevando 500.000 millones de dólares al año de Estados Unidos y que no puede dejar que esto ocurra. Así lo afirmó el mandatario. Igualmente dijo que hasta cierto punto dependerá de ellos si Washington sigue adelante con los 200.000 millones de dólares más en aranceles o no. Así lo ha afirmado en las últimas horas. Avanzamos con más. Durante un encuentro de inversión germano-catarí que se desarrolló en Berlín, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, se comprometió a invertir en la economía alemana en el próximo quinquenio, mientras que la canciller de Alemania, Angela Merkel, estuvo halagando al sector energético de Qatar, que a su juicio ofrece más oportunidades de cooperación. Veamos todos los detalles. En una conferencia de inversión germano-catarí que se desarrolló en Berlín, la canciller alemana Angela Merkel dijo que el sector energético de Qatar ofrece más oportunidades de cooperación con Alemania y agregó que el gas natural líquido de Qatar ayudó a diversificar las fuentes de suministro de energía. Qatar es hoy el mayor exportador de gas líquido del mundo y planea expandir su capacidad de producción en los próximos años. El gas líquido ha ganado importancia en los últimos años y ofrece la posibilidad de diversificar las fuentes de gas, por lo que también contribuye a la confiabilidad del suministro. Merkel agregó que Alemania lamenta la crisis en la región del Golfo y dijo que Alemania no estaba involucrada en el conflicto. Por su parte, Qatar realizará inversiones directas en la economía alemana por alrededor de 10.000 millones de euros en los próximos 5 años. Y por otro lado, para expresar nuestra confianza en la fortaleza de la economía alemana y la importancia de invertir en ella, anuncio la intención de Qatar de inyectar inversiones por valor de 10.000 millones de euros en la economía alemana en los próximos 5 años. Por lo que podría ser otra adición a nuestras inversiones exitosas en Alemania. En su discurso de apertura, el emir dijo que el comercio entre los dos países se había duplicado a alrededor de 2.800 millones de euros, pero el volumen disminuyó ligeramente en 2017. Y en Alemania nos quedamos porque ese país registró un descenso en las exportaciones en el séptimo mes del presente año. Revisamos datos de la Oficina Federal de Estadísticas del país germano. Dice así que en julio de 2018 ventas al exterior se registraron en términos ajustados de calendario y que bajaron 0.9%, mientras que las importaciones subieron 2.8%, la mayor alza en 4 años, con volumen récord de 94.500 millones de euros. Expertos señalan que el declive comercial alemán parece estar provocando la incertidumbre originada por tensiones comerciales internacionales, mientras que el Ministerio de Economía de Alemania señala que la producción industrial recuperará su potencia y asegura que la contracción se debió a estancamientos temporales en las matriculaciones del turismo. Estas son las informaciones que trascienden durante la jornada. Vamos de inmediato, vamos a revisar en este momento cómo se muestran los indicadores del petróleo durante esta jornada de viernes, y así finaliza la semana. Petróleo intermedio de Texas, el WTI, perdió y lo ha hecho con un 0.71% en contraste con la jornada precedente, que marcó $67.42 el barril. Es decir, estamos hablando de 461.41 yuanes. Exactamente esa es la cifra. Mientras tenemos que ver también el barril del Brent de referencia en Europa. Se ubicó, escuche bien, aquí lo tiene en pantalla, $76.38, un 0.42% menos que en la jornada anterior, con su equivalente también en yuanes, que ya lo revisamos, 522.73 yuanes. En tanto, el crudo venezolano se ubicó en 475.71 yuanes, que aquí lo estamos presentando, el valor de un petro. Es esa la criptomoneda que creó el gobierno del país suramericano. Esta es la información de los indicadores petroleros en esta jornada de viernes. Así cerramos la semana también. Cerramos estos indicadores, pero nos mantenemos interconectados. En redes sociales usted se queda con nosotros
@TelesurImpactoE, @Yosvani Telesur. Será hasta la próxima semana. Nos vemos.